Venga, arratzaldeon. Kaixo, arratzaldeon. Zuekin badakizu, betiko moduan, mikrofono eta kamera amateuta daukagu, galderak egiteko biztu, izena bizenak eta edabideren izena emon, bale? Venga, basaldua, hasi zu, arratzaldeon da hori. Bai, arratzaldeon gaizka. Arratzaldeon. Lehenengo eta behin, zelan dago taldea, zelan dago jokalariak Atletico de Madriden aurkako esfortzuaren ostean? Bueno, gaurko lansaioari begiratu behar dugu pixka bat, eta gero entrenatzen dugu, orduan, hemen astero berdina gertatuko zaigu, ez? 3 egunetik behin jokatuta, azkenengo lansaiora arte ez dugu jakingo jendea nola dagoen. Batzuk atzo pixkat ikututa zeuden, ikusiko dugu gaur nola entrenatzen duten, eta horren arabera biharko 11koa osatu, baina hemendik aurrera oso ohikoa izango da azkenengo momentura arte, jokalari bat deialditik kanpo gelditzea azkenengo momentuan, edo aulkian egon beharra, edo hainbeste partidu jarraian jokatuta oso zaila da jokalari batek partidu guztia jokatzea. Gaizka, eta hasierako 11koan aldaketa asko itxaron behar duguz? Bueno, inoiz ez dugu aurreratzen, zer egingo dugun. Saiatuko gara ahalik eta talde lehiakorrena ateratzen partido irabazteko, ez? Aldaketa asko edo gutxi egingo ditugun hori bihar ikusiko dugu. Gaizka, eta Eibarren aurkako partidua, Eibarren aurkako edo beste edo zein, salerik ez egoteak partidua planteatzeko modua aldatu egiten dugu? Ez dut uste. Nik behintzat ez, planteatzeko modua ez dut uste. Bai, antzematen dela gauza askotan, ez? Baina ez planteratzeko orduan, azkenan 11 kontra da, jendea egon ala ez egon, bakoitzak bere estiloan, bere jokalariekin jokatu behar du, eta ez dut uste horrek gehiegi baldintzatzen duenik jokatzeko era, ez? Bai gero beste gauza batzuk, bai adibidez, etxean jokatzen duenarentzat beti zalegoa hor eukitzea, batez ere momentu txar bat pasatzen duzunean, edo azkenengo minutu horietan, indarri gabe zaudenean eta jendeak indar hori ematen dizunean, pixkat antzematen da, baina ez dut uste estilo edo joko aldetik gehiegi, ez. Mendilibarrak esan dau, oso partidu lehiatua, borrokatua itxaroten dagoela. Ipuruan danak dira, partidu guztiak dira horrela, ikusi badozu ez azkenengo urteetan partiduak danak antzekoak dira, eurak aurkariaren zelai erdian jokatzen saiatzen dira, baloi luzeekin, oso zuzena, eta hor oso zaila da kombinatzea, ez daukazu ez tokirik, ez denborarik. Eta talde gehienak sufritzen dute asko, ez, logikoa danez. Eskerrik asko, gaizka. Bai, kaixo, arratsaldeon gaizka, Jorge Zarrate Euskal Telebistakoa, arratsaldeon. Bueno, Eibarrek asko du jokoan, baina Atletikek ere bai. Europa dago jokoan, ez dakit, ze Eibar espero duzu biharko partiduan? Bueno, Eibarrik onena, espero dut, beti espero dut Arerioak partidu ona egitea, ez? Gu horretarako beti ona egin beharko dugulako. Han Ipuruan partidu guztiak oso zailak dira, eurak etxetik kanpo asko geizten dira, edo emaitza aldetik ez dute hainbeste errestasunik emaitza onak eskuratzeko, baina etxean oso indartzu dira, galdu dituzten partiduak ere nik guztiak ikusi ditut eta irabazteko aukera handiak izan dituzte, eta aurrekoan ere nire ustez partidu hona egin zuen Eibarrek, Madrilen, eta eurak jokoan daukatenagatik oso partidu guretzat zaila, eta aldi berean argi eduki behar dugu guk beraiek jokatzen dutenan beste jokatzen dugula edo gehiago, bestelan ez dago zerreginik, ez, orduan kontzentrazio aldetik eta motivazio aldetik beraiek baino gehiago izan behar gara, bestelan ez dago partidu irabazterik. Hala ere, Eibar taldea ez da hain arriskutsua izango kontuan hartuta publiko hori gabe jokatzen dela, Eibarren ere bai, publikoak indar asko ematen dio taldeari, ze uste duzu? Bueno, nire uste talde guztiak gaudela berdin, ez? Etxean jokatzen duenarentzat, pixkat abantail hori ez dago momentuan, eta aurrekoan guk etxean jokatu genuen eskendun izan gure jendea atzean, eta oin beraiek ez dute izango, baina
Ni naiz gauza horietaz asko fiatzen eta gehiago erreparatzen diot zelaian gertatzen denari. Azkenean badakigu beraientzat zer dan partidu hau, ze garrantzitsua dan, eta guk uste badugu guretzat ez dela hain garrantzitsua, beraientzat bezala, hor hasiko gara partidua galtzen, ez? Ez dut uste egingo dugunik, ze taldea oso sartuta dago, aurrekoan oso ondo lehiatu zan Atletico Madrilen kontra, eta Ipuruara goazela jakinda, gauzak argi eduki behar dira. Atletico Madrilen kontra, zelai erdian zerbait ez izun gustatu aldaketak egin zintuen, hor gelditu ziren gainera, parte hartu gabe partiduan Beñat eta San Jose, eta baliteke gaur Vencedorrez zuekin entrenatzea, deialdian egon liteke, Eibarri aurre egiteko? Ez dut uste, azkenean ez da denboraldia hasi, baizik eta jokalari batzuk ditugu 4 txartelekin, 3 txartelekin, eta hemendik gutxira ez dugu eukiko deialdia osatzeko ere jenterik, ez? Orduan Unai deitu dugu, hemendik aurrera deialditan sartzeko aukera izango du, esaten dizudan bezala hori batzuk ditugu 4 txartelekin, 3 txartelekin, eta hemendik gutxira hainbeste partidukin jendea hasiko da erortzen, ez? Gero ikusiko dugu lesionatu aldetik ere nola jongo da, baina logikoki jendea eroriko da hainbeste partidu jokatzen, eta orduan beste jokalari bat eukitzea gustoko duguna ere ondo etorriko zaigu. Azkena, nire aldetik zein izango da gakoa biharko partiduan Eibarri Barkatu. Zein izango den biharko klabea Eibarri irabazteko? Bueno, azkenean eurari gustatzen zaie aurkariaren zelai erdian jokatzea, ez? Eta usten badiezu, partidua hola badoa, normalean eurak inposatu egiten dira, ez? Oso talde erasokorra da, atzean arazo handiak dituena, baina saiatzen dana bere joko zuzenarekin barruan sartzen eta lortzen duena beti, ez? Aurten ikusi ditudan talde guztiak danak ikusi ditut sufritzen Ipuruan, eta momentu askotan atzean sartuta ezin aterata, ez? Hori partidu guztitan, handien kontra ere lortzen du Eibarrek, eta gero nola golak sartzen dizkioten horri bili behar gara erasoan. Golik ez badugu egiten edo ez badugu errestasunik aukerak egiteko, hor beraiek arazo gehiago dituzte, eta hor pixkatez, erasoan ere gola egitera ailegatu behar gara, bestela eurak dominio aldetik edo jokoaren pisua eramatearen aldetik beti nagusi izaten dira edozein talderen kontra, talde handien kontra ere bai. Eskerrik asko besterik ez. Aupa Gaizka, arratsaldeon, Alberto Negro de Radio Euskadi. Visto la alineación de Eibar el domingo contra el Real Madrid, ¿tienes la sensación de que Mendy ha reservado el equipo titular, por así decirlo, para mañana y para tener un Eibar muy fresco ante el Athletic? Bueno, no sé, habría que preguntarle a él, ¿no? Los entrenadores contrarios manejan como quieren los jugadores y habría que preguntarle a él, ¿no? Lo que sí espero es que seguramente la alineación del Eibar será bastante diferente a la que jugó el otro día, ¿no? Aún así yo creo que el otro día hicieron un muy buen partido en Madrid y dieron pues muy buena imagen, ¿no? Hola Gaizka, Alfonso Arran del diario AS. Has comentado un poco en euskera, la idea que tienes con Unai Vencedor, que suba hoy a entrenar, ¿cuál es? ¿Tendría alguna opción de poder entrar en convocatorias y de jugar? Gracias. Sí, bueno, sobre todo, hemos tenido lesionado a Villalibre, el otro día completamos, ahora con las convocatorias tan amplias que hay, el otro día estábamos justos, no dejamos gente fuera y ahora van a venir seguro que alguna lesión, ojalá que no, pero jugando cada 3 días van a venir gente que no llegue a los partidos, más las tarjetas, ¿no? Que tenéis que tener en cuenta que no empezamos la liga, sino que tenemos ya gente con 4 tarjetas, con 3 tarjetas, y cuando vaya cayendo gente vamos a necesitar completar el banquillo, o por qué no, ¿no? Unai ya ha jugado conmigo, es un jugador que nos gusta mucho y viene a competir es un jugador que siempre ha estado cerca nuestro y le conocemos bien y viene a competir con los demás.
Sí, hola, Ramón Rosa de la agencia EFE. Hablabas de que prevés una alineación muy diferente del Eibar. Y en el Atleti nosotros presumimos también una alineación diferente. Ya es tiempo, de ante la exigencia física que del primer partido y de lo que viene, de refrescar ya al equipo y de hacer cambios para, en este caso además, para intentar llegar el sábado también un poco más enteros por el poco descanso que hay, que no hay ni 72 horas. Bueno, intentaremos, ya un poco me conocéis también, que el equipo sea reconocible, ¿no? No vamos a hacer 8 cambios, solo hemos jugado un partido, hemos descansado bien, haremos cambios, pero no muchos. Al final es el segundo partido, tenemos que jugar 11 y vamos a tener que estar todas las semanas refrescando el equipo y todavía estamos en el segundo partido y tampoco vamos a hacer todos los días 8 cambios porque eso no es bueno para el equipo, ¿no? Que cambiar todo de un día a otro, porque al final eso no, el equipo se resiente y el equipo tiene que tener un dibujo, una estructura y que el equipo sea reconocible, pero vamos a tener que participar un montón de jugadores y en eso estoy tranquilo, todo el mundo tiene que estar preparado para jugar, ¿no? Todavía solo llevamos un partido y mañana tenemos otro y veremos. Arratsaldeon, Gaizka, José Ángel Peña de COPE Bilbao. Sin público, ¿los derbis son menos derbis? ¿Son derbis descafeinados? Sí, son menos derbis. No diría descafeinados, ¿no? Pero a ver, la gente es imprescindible en el fútbol. O sea, eso es lo... De todo se puede prescindir, yo creo, en el fútbol, menos de la afición, ¿no? Y pues, sí, los partidos son un poco raros, pero es lo que hay, tenemos que amoldarnos a eso y pues a todos nos hubiera gustado que hubiera habido gente en Ipurúa, ¿no? Y que la semana pasada contra el Atlético de Madrid hubiera estado San Mamés lleno empujándonos, pero no es así, todos estamos en las mismas condiciones, o sea que sí, será un derbi un poco raro sin gente, está claro. Hola Gaisca, buenas tardes, Robert Bassi del Correo. Hola, quería dos preguntitas en una. Quería preguntarte por Yuri, ¿cómo está? Porque acabó un poco tieso contra el Atlético, si le ves que está en condiciones de jugar. Y en segundo lugar, quedan 10 jornadas. Me imagino que, como todos, habéis hecho vuestras cuentas, nuestros análisis. ¿Ves al equipo capaz, Gaisca, de sacar 6 victorias en los 10 partidos que quedan como mínimo para acercarse a Europa? Gracias. Sí, bueno, Yuri el otro día pues tuvimos que sustituirle al final porque estaba acalambrado y con molestias, pero bueno, está recuperando y vamos a ver si hoy entrena bien. He estado con él a la mañana y estaba mejor y bueno, vamos a ver si está bien. Y luego, por supuesto, siempre somos optimistas. Sabemos que partimos con una desventaja respecto a los equipos que están ahí o algunos equipos. Y tenemos que conseguir bastantes puntos de aquí al final. También sabemos el calendario que tenemos que es difícil, pero yo al equipo le veo para competir contra cualquiera y capaz de cualquier cosa, ¿no? Que no lo tenemos fácil, ya lo sabemos, pero que vamos a ir a buscarlo también, que vamos a intentar ganar los partidos que podamos. No hemos hecho cuentas en cuanto a puntos ni nada, porque es en balde hacer cuentas, siempre mirar el partido más cercano y ahora con la idea de ganar en Ipurúa, ¿no? Ya las cuentas es en balde hacer, faltando tantos partidos, lo que tienes que hacer es ir partido a partido y tratar de pensar en el siguiente. Apa, Gaizka, Nico Rodríguez del Chiringuito. ¿A ti qué es lo que más raro se te ha hecho de este nuevo fútbol? Que nos está sorprendiendo a todos un poco. Pues no sé. A ver, la verdad que me he acostumbrado rápido, si quieres que te diga la verdad. El otro día, al final, el entrenador está muy metido en el partido y no te das cuenta de nada, ¿no? No se me hizo tan raro como pensaba. O sea, al final viví el partido como lo suelo vivir normalmente. No, lo que más me choca es la falta de que no haya gente, ¿no? Que no haya gente, joder, más encima jugando en San Mamés. El otro día el campo hubiera apretado. Y bueno, pues cuando juegas contra equipos tan grandes como el Atlético de Madrid siempre necesitas ese aliento, ¿no? Cuando estás cansado los últimos minutos, y el no tenerlo es lo que más falta eché o lo que más me dio pena, ¿no? El resto nos estamos acostumbrando a todo, a las normas, yo creo que enseguida te tienes que acostumbrar y nos hemos acostumbrado bien a competir sin público, por lo menos el otro día, ¿no? Aunque sí lo eché en falta la gente de San Mamés. Gaizka, Alberto Negro de Radio Euskadi de nuevo.
Bueno, la acumulación de partidos hace que casi no tengáis tiempo para entrenar, porque uno de los entrenamientos lo tenéis que ocupar para recuperar. A lo largo de la semana, durante la semana, entre partido y partido, ¿os estáis convirtiendo más en entrenadores de pizarra que en entrenadores de campo? Sí, mucho más, ¿no? Ahora estamos basando todo en el análisis del rival, en el modelo de juego y plan de partido a través de los vídeos, a través de la pizarra, a través de hacer más charlas en las concentraciones. Hoy ahora nos vamos al hotel y aprovechamos esos momentos para ver vídeos, para hacer charlas, porque en el campo poco puedes trabajar mucho menos que otras veces, ¿no? Porque tampoco puedes desgastar mucho al jugador que ha jugado y va a volver a repetir a jugar. No le puedes quitar gasolina en el entrenamiento y más nos estamos dedicando y nos vamos a dedicar a trabajar el plan de partido en las concentraciones. Hola, Gaisca. No, ¿para qué? El tema del centro del campo. No acaban de pasar Muñoz y Unai López cuando están juntos. ¿Hay un problema quizás o cómo lo ves? Te he entendido la pregunta, pero oigo un ruido. Ahora mejor. No, todo lo contrario. Joder, pues el otro día jugaron muy bien. Yo creo que tenemos un centro del campo con Unai y con Muni que nos da mucho fútbol, muy creativo, y para mí se entienden muy bien, se entienden de cine y nos dan muchas posibilidades de tener más juego interior con ellos, ¿no? Que si jugamos con otros jugadores más físicos. Tenemos la opción de jugar por fuera, como lo solemos hacer normalmente con juego de bandas, pero jugando con Iker y con Unai, que solemos utilizar a los dos muchos por dentro, pues tenemos mucho más fútbol, ¿no? El equipo es capaz de jugar mejor, de tener más juego asociativo por dentro, como se debió el otro día en muchas fases del partido, y yo creo que a mí me gusta esa fórmula para los días que la tengamos que utilizar, y ya la hemos utilizado mucho y me gusta, la verdad, y creo que se entienden bien. Gaisca, José Ángel Peña otra vez de COPE Bilbao. ¿Se confirma con lo que has visto y sobre todo con la experiencia del domingo que lo de los 5 cambios beneficia a los equipos con más plantillas, con grandes plantillas? No tengas ninguna duda. Es algo que ya sabíamos de antes y pues bueno, cuando ves que sale del banquillo pues en los equipos grandes el cuarto cambio del Sevilla es el Mudo Vázquez, o el cuarto cambio del Atlético de Madrid es Correa, o el cuarto cambio del Real Madrid es Bale, o al final, por supuesto, que en los minutos finales de partido los equipos grandes, sacando jugadores internacionales, tienen toda la ventaja del mundo, ¿no? Eso ya creo que ya lo sabíamos de antes también. Hola Gaisca, Robert del Correo otra vez, y ya para acabar, quería preguntarte por el perfil del partido, del derbi que intuyes para mañana. Mendy ha hablado de que siempre son partidos a cara de perro, ha dicho, muy duro, juego vertical directo, quiero decir. ¿Tú cómo lo ves, cómo lo intuyes y sobre todo qué Eibar esperas mañana? Si está muy herido por los resultados. Yo siempre espero el mejor rival, siempre, y el Eibar siempre espero el mejor Eibar, y en Ipurúa lo mismo. En Ipurúa es que todos los partidos son iguales. Yo he visto cualquier partido que ves, el Eibar domina el partido y te embotella, pero contra todos los rivales que juega. O sea, no hay ningún equipo capaz de dominar al Eibar, ninguno, ni el Real Madrid ni el Barcelona ha dominado al... O sea, al final ellos llevan la iniciativa en el juego y tratan de embotellar al equipo contrario, y lo consiguen siempre. O sea, siempre. Otra cosa es que luego pues tengan más problemas y tú les puedas hacer daño cuando tú atacas, pero ellos siempre van a atacarte y a hacer gol, y llegan con mucha gente, te meten el balón arriba, y si no andas listo en las disputas y en las segundas jugadas, o te amoldas a jugar en Ipurúa, o si no estás, es muy difícil ganar allí. Pero bueno, nosotros también somos un equipo bravo en eso y no tenemos miedo, ¿no? Trataremos de amoldarnos lo mejor posible al rival y luego tener nuestro juego para hacerles daño a ellos también. Fuera de casa tienes que pensar en hacer 2 goles para ganar los partidos, ¿no? Tienes que ir a hacerles daño a ellos también cuando puedas, y cuando ellos te dejen,
porque te asfixian, ¿no? El juego de ellos es... Te intentan poner el balón siempre a las espaldas arriba y a los equipos que juegan ahí se les hace muy difícil salir de su campo, ¿no? Y bueno, tendremos que amoldarnos bien y creo que lo podemos hacer, soy optimista y tengo confianza plena en los jugadores. Vale, beste barik eskerrik asko Gaizka, eskerrik asko denoi eta pixka arte agur.